abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha. Un programa de bien social e interés colectivo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. En La Voz de los Centauros de Caracol Radio 1140 AM. Subdirectora, doctora Natalia Cuellar Jiménez. Con la dirección general del doctor Jaiber Domínguez Ricaurte. El abogado los escucha. Bienvenidos al Abogado los Escucha, programa radial que sale por las ondas hercianas y llega a su cajita maravillosa que se llama el radio, desde La Voz de los Centauros, afiliada a Radio Caracol en su dial 1140 AM y en redes sociales. Hoy es sábado 29 de junio del 2024. Bienvenidos, originamos desde Villavicencio, capital del departamento de Olmeta, que es Colombia, y estamos en el continente suramericano. Esta es la agenda del día en El Abogado los Escucha. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Recuerden, respetados oyentes, que el estudio de la Constitución y la instrucción cívica, el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana es un deber constitucional. En el programa de hoy vamos a tratar sobre el derecho fundamental al debido proceso. Como base teórica en la sección La Píldora del Conocimiento me referiré a qué es y cuál es la aplicación práctica del debido proceso. Para aplicar este conocimiento a la vida diaria, el doctor Domínguez en el editorial se va a referir al tema el debido proceso versus la autonomía judicial. En nuestro espacio cultural escucharemos sobre la mitología griega denominada Aristóteles. Finalmente, si usted, señor oyente, considera que de alguna manera le están violando sus derechos a la educación, a la salud o algún derecho fundamental, comuníquese ya con nosotros vía telefónica o vía WhatsApp al 320-296-6795 o por el chat del reportero Vizcaya en nuestro Facebook Live. ¿Qué es el debido proceso? Es un principio general del derecho. Es un conjunto de garantías que buscan respetar los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a cualquier tipo de investigación administrativa o judicial. El fundamento del debido proceso se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual señala: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilataciones injustificadas, a presentar pruebas y a la controvertirlas que se alleguen en su contra, o impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. El derecho fundamental al debido proceso es de aplicación inmediata, conforme a lo dispuesto por el artículo 85 de la Carta de la Constitución Política de Colombia. Vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales. ¿Qué pasa cuando se vulnera el derecho al debido proceso? Cuando se vulnera el derecho al debido proceso se genera la nulidad de la actuación, es decir, se retrotrae todas las actuaciones hasta el momento en que se presentó la vulneración para que nuevamente empiece el procedimiento, pero respetando las garantías fundamentales.
El derecho al debido proceso comprende a un conjunto de principios materiales y formales entre los que se encuentran: principio de legalidad. Es el que estipula que el funcionario público puede hacer solo lo que la ley le permite, por lo que le queda prohibido cualquier acción que no se establezca en la normativa. El principio de presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutorial. El principio de favorabilidad penal permite que las personas procesadas penalmente tengan el derecho a la aplicación de las disposiciones que menos afecten o restrinjan sus derechos fundamentales. El principio de juez natural o legal. Este principio hace referencia a, primero, que el órgano judicial sea previamente creado por la ley. Segundo, que la competencia le haya sido atribuida previamente al hecho sometido a su decisión. Tercero, que no se trate de un juez por fuera de alguna estructura jurisdiccional o POTS. O cuarto, establecido únicamente por el conocimiento de algún asunto. Y quinto, que no se someta a un asunto a una jurisdicción especial cuando corresponde a la ordinaria, o se desconozca la competencia que por fuero ha sido asignada a determinada autoridad judicial. El principio de plazo razonable. El desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la administración de justicia. No obstante, si bien la administración de justicia debe ser en tiempo, como un elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo retardo en la adopción de una decisión judicial genera una infracción a la Constitución. Para que esto ocurra, se debe probar que la dilatación injustificada tuvo origen en la falta de diligenciamiento del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable. Como ya se ha advertido, el concepto de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura acudir al análisis de las especificidades de cada caso en particular. La mitología griega. Aristóteles nació en Estágira, colonia griega de la península calcídica, en el año 384 a.C. y murió en Calcis, en la isla de Eubea, en el año 322 a.C., un año después que Alejandro Magno, su alumno más famoso. Es decir, vivió la muerte de la Grecia clásica y la entrada en el helenismo. Su padre Nicómaco fue médico de la corte del rey de Macedonia y parece que le inició en el arte de la observación natural. Cuando tenía en torno a 18 años, fue enviado a Atenas a estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció nada menos que 20 años. En torno al año 343 a.C. fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para que diera clase a su hijo Alejandro, algo que hizo varios años, y que sirvió para que Filipo, como agradecimiento, reconstruyera Estágira, ciudad que había arrasado años antes al conquistar. Pero parece que no influyó demasiado en las ideas del propio Alejandro, cuya visión del mundo fue diametralmente opuesta a la de un Aristóteles que fue defensor de la polis frente al imperio y de los valores de la Grecia clásica frente al interés por Oriente de su alumno. En el año 335 a.C. fundó su propia institución de enseñanza en Atenas, el Liceo, así llamado porque estaba en los jardines del templo de Apolo Liqueos. Y durante su vida el Liceo fue equivalente a la universidad más famosa del mundo. Escribió casi sobre todo lo imaginable, aunque gran parte de su obra se ha perdido. Aún así nos han llegado libros sobre lógica, metafísica, física, biología, psicología, ética, política, retórica y estética. Pretendió escapar a la influencia de Platón, al cual criticó y nunca creyó ni en la teoría de las ideas ni en la de la reminiscencia. Quiso construir su propio método, pretendió ser más científico que su maestro y escapar de ideas preconcebidas y heredadas, pero lo logró solo en parte. Su lógica es totalmente correcta, su ética influye todavía hoy, pero fue incapaz de separar la física de sus propios conceptos metafísicos y concibió una cosmología geocéntrica que es errónea, pero que precisamente hay que conocer porque fue tomada casi tal cual como válida durante la Edad Media
y mezclada con la religión impidió el avance científico durante siglos. Y además, tratar de desmentirla casi le cuesta la vida a Galileo, por ejemplo. Así que Aristóteles ha influido muchísimo en el pensamiento posterior, pero tanto para bien como para mal. Pero vayamos por partes. El punto de partida debe ser el concepto de ciencia de Aristóteles. Examina cómo se conoce y cree que el proceso tiene 4 fases. La sensación cuando se capta un estímulo por los órganos de los sentidos, la empeiría o experiencia, que consiste en recordar la sensación, la tecné, un grado de conocimiento que permite saber utilizar la experiencia, lo que tienes en la memoria, y que es, por ejemplo, el saber de los médicos de entonces que curaban porque sabían qué remedios daban resultados, pero sin saber el porqué. Y la 4ª fase, que es la ciencia, que precisamente es llegar a conocer el porqué de las cosas. Esta fase tiene más importancia para Aristóteles que todas las anteriores. Este proceso le aleja de Platón de forma radical, porque vincula el conocimiento a una experiencia sensorial, pero a la vez, como le suele pasar a Aristóteles, no puede resistirse a la influencia de su maestro y aunque considera ciencia un conjunto de saberes mucho más amplio, sigue dando más importancia a las ciencias teóricas, porque cree que estas son las de lo que verdaderamente es, pues tratan del ser necesario y donde existe una verdad inmutable. Estas ciencias de lo necesario son básicamente las matemáticas, la física y la metafísica, que al tratar del ser en sí mismo llama filosofía primera. Las ciencias de lo posible son aquellas en las que se pueden encontrar diferentes soluciones correctas a un problema, es decir, las cosas pueden ser de varias formas, algo que habría horrorizado profundamente a Platón. Aquí encontramos la ética, la política, la retórica y la estética. En todo caso, cree que la ciencia consiste en demostrar y para ello debe apoyarse en ir simplificando de verdades más complejas a verdades más simples hasta llegar a los primeros principios o axiomas, verdades que no necesitan demostración. En principio, Aristóteles pretende ser sistemático y basar el camino al conocimiento en el pensamiento correcto, es decir, busca un método que le permita saber si un razonamiento es correcto o no, si es lógico o está mal formulado. Por eso se le considera el padre de la lógica, porque es el primero que se dio cuenta de que independientemente del contenido, un razonamiento tiene una forma, y se puede estudiar esa forma para determinar si el razonamiento es correcto o no. Él hace esto estudiando los razonamientos, se parte de unos datos previos conocidos y con ellos se saca una conclusión, deductivos, la conclusión es necesaria y la única posible, categóricos, se expresan en frases de lenguaje comprobable, apofántico, formuladas de forma tajante o categórica, la conclusión también. Y estos son los silogismos. Un silogismo tiene 3 juicios, de los cuales 2 son las premisas conocidas y 1 es la conclusión. Y 3 términos, el sujeto de la conclusión, el predicado y el que media entre los 2 anteriores en las premisas y no aparece en la conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Sócrates, sujeto, mortal, predicado, hombre, el término medio. En la voz de los centauros, el abogado los escucha. Para resolver sus problemas, nosotros habilitamos la línea jurídica telefónica 320-296-6795 de los abogados Jaiber Domínguez y Natalia Cuellar. Línea jurídica. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. Tal y como lo establece el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de justicia es una función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Pero también ha reconocido la jurisprudencia constitucional que la autonomía judicial debe respetar ciertos límites al momento de interpretar y aplicar la ley. La autonomía judicial y la libertad que tienen los jueces de interpretar y aplicar la ley no puede llegar al extremo de implicar un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ni un incumplimiento del deber de proteger especialmente a aquellas que se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta, reduciendo el ámbito de aplicación y por ende la eficacia de los mecanismos legales
que desarrollen el objetivo constitucional de la igualdad. Gilberto Tobón Sanín, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, posgrados en ciencia política y estudios en doctorado de la filosofía, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia durante 45 años, escribió un artículo titulado Impunidad, crisis de la justicia y la retroalimentación de la violencia, en el cual afirma lo siguiente: la incertidumbre y el carácter errático y cambiante de las jurisprudencias y de los fallos de los jueces y las altas cortes hacen negativa la función de la certeza legal y la seguridad jurídica que deben tener el derecho moderno en su aplicación, al punto que en Colombia no existe propiamente hablando jurisprudencia, sino ruleta judicial. Es tan dramática la disfuncionalidad del derecho y de la ley en nuestro país con respecto a su aplicación real, es decir, es tal el abismo entre la validez y la eficacia de la norma jurídica. También mencionó lo siguiente: en Colombia existen leyes para todo, hay una fuerte superinflación legislativa. Sin embargo, estas no son ejecutadas por los funcionarios encargados de aplicarlas. Este problema ha llevado a estudiosos de la realidad nacional como Salomón Kalmanovich a sostener en reciente trabajo que la ineficacia de la ley y la corrupción están afectando de manera profunda las posibilidades del desarrollo económico del país. Además, afirmó lo siguiente: burocratización, lentitud, ausencia de idoneidad y formación cultural y corrupción son factores que en la Administración de Justicia, a partir de la Constitución del 91, se repolitizó en la justicia, pues el Consejo Superior de la Judicatura es nombrado por el Congreso de ternas enviadas por el gobierno, artículo 54 de la Constitución. A su vez, la Fiscalía la nombra la Corte Suprema de Justicia, pero de ternas enviadas por el presidente, artículo 294. Y finalmente la Corte Constitucional es elegida por el Senado de la República de sendas ternas enviadas por el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Es decir, todos son prácticamente nombramientos políticos. Los tres factores del Estado moderno: dominación, legitimación y legalidad, en Colombia todos están fracturados y en consecuencia estaríamos en presencia no solo de una crisis del régimen político, la cual se evidencia en la ausencia de la gobernabilidad, sino incluso en algo más grave, de cierto colapso del Estado. La crisis del aparato de justicia y la impunidad total han ido convirtiendo lentamente la sociedad colombiana en una sociedad criminógena, regida por la anomía social, las psicopatías criminales y la indolencia, la insolidaridad y el cinismo de su clase dirigente, lo cual retroalimenta la violencia de manera permanente en la medida que la justicia no es un concepto metafísico, una estructura axiológica y por sobre todo un sentimiento, y cuando el Estado no resuelve los conflictos y no repara los daños, los agravios de los infractores, los sujetos sociales tienden a hacer justicia por su propia mano. Esto es lo que afirma el doctor Tobón en ese artículo de prensa. Son conceptos bastante profundos y
y complicados que debemos tener en cuenta. También el doctor Gilberto Tobón Sanín se ha pronunciado sobre la reforma a la justicia y ha dicho lo siguiente. Requiere una reforma constitucional, la reforma de la justicia. Que se han hecho muchas en esta Constitución, las que usted quiera. No, pero con un error fundamental. Ponen al ratón a cuidar el queso. Al ratón a cuidar el queso. Vamos a hacer la concertada. Pero ¿cómo va usted a concertar con los magistrados que viven de privilegios que se reformen? Por favor, ellos no se dejan reformar. Consejeros de Estado, magistrados de las Cortes, Corte Constitucional, lo que quieran, no se dejan reformar. Doctor Tobón, pero eso sería imposible. Y le digo por qué. ¿Por qué? Porque se aprueba en el Congreso una reforma constitucional y tiene que pasar por el control constitucional. Y entonces... Bueno, pero qué buena pregunta, Germán, ¿cómo estás de rápido? Te voy a decir una cosa. Hay que jubilarlos a todos. Hay que jubilarlos. Gana el país jubilándolos a todos. Totalmente. Bueno, los vamos a jubilar, si quiere, con 100% de salario. ¿Quiénes son todos? Todos los magistrados de las Cortes. De todas las Cortes. De todas las Cortes. Hacer un corte ya. Todos, chao, ya. Jubilados de por vida. Hércules limpiando el establo. Y no cambia, hacemos eso. Tenemos un presidente con... No, espera, digamos que tenemos uno con el talante de hacer eso. No. Ya, me imagino que él mismo tiene preparado quiénes vienen de eso, o cómo nombramos, digamos, los buena tu pregunta. No, estoy haciendo un ejercicio académico, ni le ocurra pensar que Duque es capaz de hacer eso. Yo estoy... Por favor. Estoy haciendo un ejercicio académico. Primero hay que barrer la casa totalmente. Así vaya gente limpia. Ahí hay magistrados muy buenos y buenos. Hay que a todos. Cuando usted dice todos, es todos: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, de la Judicatura, Consejo de Estado. Y hasta Consejo Nacional Electoral también. ¿Cómo? Y hasta Consejo Nacional Electoral. Y la JEP. También todo. Uy, bueno, esa es la primera propuesta suya. Claro. Muy bien, esa es bien agresiva. Mucho. ¿Y quién entraría? No, ahí muy buena su pregunta. Todo por concurso. Hay magistrados de tribunales de distrito honrados y brillantes que nunca los van a dejar de llegar a la corte. Yo tuve un alumno, Nacho, es que yo fui profesor de la Facultad de Derecho muchos años, de Filosofía del Derecho, que llegó después a magistrado de la corte y presidente de la Sala Penal. Y le voy a contar una anécdota. Yo era profesor de Filosofía del Derecho, di la primera clase y el tipo se vino detrás de mí. Doctor Tobón, lo quiero invitar a tintos. Pues para allá iba. Doctor Tobón, yo soy en este momento secretario de un juzgado penal del circuito. Yo empecé mi carrera como citador, o sea, el que hace los mandados del juzgado, en un pueblo. No le digo cuál porque se me orientan mucho. Voy a contar nomás el milagro. No va a contar. Espere. ¿Sabe qué, doctor Tobón? A mí me gusta la filosofía desde chiquito. Como yo he sido maliciosito, yo dije, este es un lambetas. Y aquí lo voy a parar. Le dije, ¿sabe qué? A mí de chiquito no me gustaba la filosofía. A mí de chiquito me gustaba jugar bolas, jugar pelota, elevar cometa y tirar cauchera. Bueno, a mí chiquito no. Allá más grandecito sí me gustó la filosofía, pues chiquito no. Que era raro usted, ¿no? Desde chiquito. Un bobo. Y llegó a magistrado de la Corte Suprema y presidente de la Sala Penal, con eso le digo todo. Hombre, bueno, para intrigar, no le dé pues que empezó en la primera clase a intrigarme a mí, a ganárseme. Bueno, este es el editorial del día de hoy. Ahora continuaremos, vamos a presentar un caso de la vida real donde se demuestra la vulneración al debido proceso en todos los niveles de la justicia colombiana. Se trata de un cliente de nuestra oficina Élite Jurídica y Financiera que celebró un contrato de leasing habitacional con una prestigiosa entidad bancaria. Por razones de protección de datos personales, el nombre del cliente, de la entidad y todas las personas mencionadas en este ejercicio serán ocultos. 1:37 p.m. aquí en El Abogado los escucha. Estamos presentando
El abogado los escucha. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. Violación del debido proceso en un caso de la vida real. Doctor, por favor, el invitado. Don Daniel, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo va? Bienvenido al abogado lo escucha. Buenas tardes, periodista Vizcaya, doctor Jaiber, doctora Natalia y todos en la mesa de trabajo. Carlos, Alejandro. A Carlos, a Alejandro. Hoy se vendió toda la boletería, la cabina está llena. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias, don Daniel, por asistir a nuestra mesa de trabajo y le quería preguntar, cuéntenos, ¿qué fue lo que le sucedió? A ver, la historia es sencilla, es esta. En el año 2017 adquirimos en la ciudad de Bogotá un apartamento. Este apartamento se le compró por iniciativa propia a 4 personas que eran dueñas. Valía 600 millones en ese momento. Le dimos 300 como cuota inicial del negocio y tramitamos en la entidad bancaria el saldo de los otros 300 para ser cancelados a través de la figura del crédito leasing. Se nos otorgó este crédito. Nos recibieron, el banco recibió el apartamento y nada, pues no sabíamos de ahí más, nos parecía como bien la acción del banco y hasta ese momento. ¿Qué pasó? Que usted estaba feliz por el negocio. Estábamos felices. Acá hice el negocio de mi vida, según usted. Sí, señor, porque pues nos habían dado el crédito del banco. Teníamos que pagar cuotas de 4 millones que se lograron pagar durante aproximadamente año y medio. Después de eso, por temas de personales y de seguridad, tuvimos que salir del país el año y medio y pues no podíamos seguir pagando al banco. Entonces hicimos la solicitud para que se nos reintegrara la plata. Alcanzaron a pagar 7.200.000 pesos. No. 18 meses por 4 millones dan algo más. Como 72 o alguito más. Sí, 72.200.000 pesos. Entonces, ¿qué aspirábamos? Que el banco nos devolviera los 300 que dimos por la casa y la plata que abonamos. Pero el banco, pues, no miraba esa figura y empezamos a indagar con algunas personas que sabían de derecho 2 años más tarde que el banco pues estaba haciendo como algo irregular que debía indemnizarnos con la plata porque no quería realmente era devolver nada, estábamos nosotros según ellos incumpliendo y nos iban a quitar todo el dinero. Nos encontramos por suerte con el doctor Jaiber Domínguez, quien conoce bastante de esos temas y se le dio poder. De hecho, pues se ha ganado en unas instancias, ahorita el pleito está en última instancia y me gustaría más que el doctor Jaiber Domínguez, especialista en derecho administrativo y como contador público, que por eso también ha sido nuestra fe en él, que conoce todo este tema financiero, les pudiese explicar realmente dónde está para nosotros, para mí, el delito de este banco al quererse quedar con la plata y antes le íbamos a quedar debiendo. Muchas gracias, doctor Domínguez. Sin plata, sin apartamento y sin ilusiones. Sí, perfecto, porque es que al parecer utilizan y crean las leyes es para ellos. Vemos en la rama judicial que al final tratan de proteger es al banco y no al cliente, no al ciudadano de a pie.
Entonces, doctor Domínguez, usted sabe más del tema. Le pido que por favor le explique a los oyentes de qué se trata el error. Como la canción del loco Gustavo Quintero, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Sí, señor Daniel, claro que sí. Vamos a explicarle, hacerle claridad a los oyentes de qué se trata este problema jurídico. En Colombia existen dos sistemas de financiación de vivienda a largo plazo. El primero es el crédito hipotecario, que consiste en que la persona compra la casa y paga una cuota inicial, se formaliza el negocio a través de una escritura pública ante notaría. El propietario del inmueble que se compra, el titular del derecho de dominio del inmueble, es el cliente y no el banco. El banco queda con una garantía real para ejercer su derecho a recobrar el dinero que preste por la adquisición del inmueble. Doctor, para la memoria de muchos y de los jóvenes de hoy, Banco Central Hipotecario, ¿primero eso o después lo que usted acaba de afirmar? En el Banco Central Hipotecario se dio una situación un poco diferente, que en ese momento existía otro sistema de financiación de vivienda a largo plazo denominado UPAC. Ustedes recuerdan que eso fue una crisis bastante grande en el país, donde muchos colombianos perdieron su vivienda porque a través de que la unidad de poder adquisitivo constante, es decir, el valor de un crédito no se daba en pesos, sino se daba en una moneda, en una medida que podía ser incrementada por una fórmula matemática, lo que dependía de la inflación y que dependía de otros factores económicos. Lo que sucedió ahí es que el valor de esa unidad adquisitiva constante se elevó de tal manera que ya era imposible pagar las cuotas. Entonces, créditos que empezaron pagando 800, 500 mil pesos, de un momento a otro terminaron pagando 2, 3 millones. El salario de las personas ya no alcanzaba para poder cubrir las cuotas, entonces empezaron a perder las cuotas. Muchas de esas personas cometieron el gravísimo error de dar en dación de pago los inmuebles. Eso fue más o menos antes de 1999. Ese fue el peor error, porque en el año 2005 salió una sentencia de unificación de la Corte que decía que todos los procesos que se iniciaran antes de 1999 por deudas del OPAC tenían que ser anulados y cancelados, y los bancos estaban en la obligación de reliquidar las deudas y volver a pagar. Pero como las personas ya habían devuelto en dación de pago el inmueble, no los cobijaba esta norma. A quienes no devolvieron los inmuebles pudieron salvar muchos los inmuebles, y ahí fue la génesis de donde arrancó esta crisis institucional del sistema de financiación de vivienda a largo plazo. Fue la génesis para la creación del leasing habitacional en Colombia. ¿Me permite? Como una solución a ese problema generado por el sistema UPAC. Sí, claro. Echa la ley, echa la trampa, borramos el UPAC, pero aparece lo de hoy. Es como todo lo que ha sucedido desde hace 30 años para acá, que cuando se genera un gran problema y los colombianos pierden mucho dinero, le presentan una solución, pero es más costoso el remedio que la enfermedad. Es más duro el remedio que la enfermedad. Eso es lo que está pasando con el leasing habitacional. Como les decía, en Colombia hay dos sistemas de financiación de vivienda a largo plazo. Uno es el crédito hipotecario, otro es el leasing habitacional. El problema del leasing habitacional, ¿y en qué consiste?, es que es desconocido. Es lo que se llama un contrato innominado. No tiene ninguna reglamentación completa en la ley. Entonces los bancos o las entidades financieras están abusando esos vacíos y el desconocimiento jurídico de las personas acerca del sistema para meterlos ahí prácticamente de forma engañosa, lo cual hace que los clientes de los bancos, cuando entran a un leasing habitacional, tengan todas las ventajas del mundo, y entonces si tienen un problema en ese transcurso de tiempo de 15, 20 años, cualquiera que sea,
el banco aprovecha eso y no les devuelve no les quiere devolver ni un solo centavo de la cuota inicial que les pide, que en el caso del señor Daniel fue nada más y nada menos del 50%, 300 millones, no se lo quiere devolver ni de la cuota que pagó, los 72 millones, que ahí en esa cuota hay un factor que incluye abono a capital. Entonces no le devuelven nada con argumentos, obviamente, basados en la letra menuda que tienen esos contratos de leasing habitacional y que jamás se la comunican, se la informan al cliente. ¿Me ibas a preguntar, señor Vizcaya? No, doctor, los oyentes están con los pelos de punta y quieren saber en qué estado está hoy el proceso de don Daniel, que es el ejemplo, que está en la mesa del abogado, los escucha. Yo voy a decir en qué estado está, pero primero tengo que explicar cuál es el problema del sistema de financiación de vivienda a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Leasing habitacional. Si no alcanzamos en este espacio hoy a concluir el caso real, yo propongo a esta mesa respetuosamente que lo ampliemos para el siguiente programa, porque es un tema novedoso, un tema que necesita el país. Hoy día prácticamente estamos haciendo en este programa una denuncia férrea a violaciones que están cometiendo las entidades financieras con los usuarios financieros, obligándolos de manera engañosa a acogerse a un leasing habitacional que es perjudicial. Doctor, lo que pasa es que hoy en día nadie cuenta con 200, 300, 500 millones para poder comprar en efectivo una casa, y muchas personas tienen que ir a buscar un crédito en algún banco de Colombia. Tenemos que buscar si es crédito hipotecario o crédito leasing. En esas condiciones toca sacar del diccionario musical del mundo: yo tengo ya la casita. ¿Eso ya no vale con todos esos mecanismos? No, pues cada día en Colombia va a ser menos la posibilidad de adquirir casa con estos sistemas de vivienda, y si la adquiere es más una obligación perpetua y peligrosa que cualquier beneficio que usted pueda tener. El tema, hoy día el 40% de las familias en Colombia viven en arriendo, ya no quieren comprar vivienda. Ahora, quiero explicar claramente que en qué 40%. Sí, señor. Es un tema, eso es una fuente o sea, menos de la mitad del país. Sí, señor. Sí, señor, las familias viven así en arriendo. Quiero explicar, señor Vizcaya, si ustedes me lo permiten. No, por favor, acá somos espectadores y buenos oyentes de usted. Quiero explicar exactamente en qué consiste el sistema de financiación de vivienda leasing habitacional. Esto es un negocio jurídico que se plantea, que tiene varias etapas. Una es, primero, yo como cliente quiero adquirir una vivienda. Entonces yo voy al banco y le digo: mire, yo quiero adquirir esta vivienda, pero no tengo todo el dinero. Entonces el banco me dice: sí, yo le puedo prestar, le hace el estudio de crédito, le puedo prestar. Pero en muchas ocasiones los asesores de los bancos le dicen a usted que no conoce el tema, pero hágalo con leasing habitacional porque tiene ventajas tributarias, porque el interés es un poco más bajo, y lo convencen. Y usted va y firma leasing habitacional. ¿Y qué es eso? Que el banco es la norma, debería comprar con sus propios recursos el inmueble, el apartamento, lo que usted vaya a comprar, y pagárselo directamente a los vendedores sin que el cliente intervenga en esa transacción. Entonces, es decir, que no me pueden pedir una cuota inicial. No existe. Es decir, que no me pueden exigir, perdóneme, señor Vizcaya, no me pueden exigir a mí que yo vaya y le pague directamente a los vendedores del inmueble ninguna suma de dinero. Pero eso es exactamente lo que hacen los bancos. Dice: con ese 20% vaya, páguele al proveedor del inmueble directamente esa suma, sea 30, 40, 50, en el caso del señor Daniel, 300 millones de pesos. Entonces ahí se genera el problema, ahí viene la violación. Esto es prohibido absolutamente por la norma.
¿Quién lo prohíbe? Lo prohíbe la circular básica jurídica, que es la reglamentación que... ¿Qué entidad? Superintendencia Financiera. Obviamente eso está regido por una ley, y un decreto con fuerza de ley. Pero quien reglamenta finalmente, autorizada por la ley y por la Constitución para reglamentar la actividad financiera en Colombia, es la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, la Superintendencia en su circular básica jurídica le dice a los bancos, se les prohíbe, ponga bien cuidado, se les prohíbe permitir, exigir o promover que el cliente le pague cualquier suma de dinero directamente al vendedor del inmueble. Todo lo contrario a lo que está sucediendo. Todo lo contrario a lo que está sucediendo, porque el banco le dice al cliente, vaya, páguele directamente tanto dinero al cliente. ¿Qué pasa con eso? Como el banco se queda con la propiedad del inmueble, porque es el titular de los derechos, usted se encuentra en un estado de indefensión. El día de mañana usted tiene algún problema, el banco le dice, yo soy el dueño del inmueble, usted ya no le devuelvo lo que quiera, o se le devuelve en unas condiciones muy desfavorables. Entonces terminan perdiendo todo lo que aportaron. Diferente es que usted sea el titular del inmueble. El crédito tradicional. El crédito hipotecario tradicional. Doctor, malas noticias. Quedan 40 segundos, por favor. Échele tijera al tema y continuará la otra semana. La tijera que le tengo a echar al tema es que todavía nos queda mucha información por tratar y muy importante. Tendremos que hacer el próximo programa, seguir con el caso real. 1:55. Alejandro, buena tarde, nos veremos el próximo sábado. Vizcaya, seguiremos tocando ese tema. Expectativos todos para dentro de 8 días a las 1 de la tarde. Don Daniel, que vuelva a pasar por acá. Gracias, señor Vizcaya. Pero muy amable. traiga las manos ocupadas. Doctor, buena tarde. Por supuesto. Muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos los oyentes y para los visitantes de nuestro bello llano. ¿Por qué le digo? Porque una vez me dijeron en una fiesta, vaya a la fiesta, pero cuando toque la puerta, toque con los pies. O sea que llevará las manos ocupadas. Doctora, que tenga una buena tarde. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y que disfruten este puente. Saludos para todos. La voz de los centauros de Radio Caracol es la radio tradicional en Colombia y aquí en el oriente colombiano. Abrazo para todos.